la explicación en relación a la investigación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero, jóvenes, ¿qué es la investigación? Yo, licenciada, ¿Sí? la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y críticos y empíricos que se aplican en el estudio de un fenómeno o problema. Ok, entonces es una secuencia de pasos ordenados, ¿verdad? Que hay una crítica al respecto porque se va analizando, se van formando conclusiones, se van haciendo cambios y empíricos, es decir, que se van ejecutando diferentes acciones, ¿verdad? O realizando diferentes experimentos. ¿Con qué fin? Para poder comprender un fenómeno o un problema. Entonces, una investigación es un proceso cuidadoso, ¿verdad? No es algo que se hace al azar, que se hace de corrido, sino que debe ser un proceso cuidadoso, ¿verdad? Entonces, hay distintos tipos de investigación. Ya vamos a ver dos tipos, ¿verdad? Pero dentro de estos dos tipos hay ciertas características generales, porque ambas observan y evalúan fenómenos. O sea, primero se ve, después se van emitiendo juicios, se va evaluando, entonces ambas lo hacen, ¿verdad? Luego que se establecen suposiciones, porque se va generando cierto análisis, ciertas relaciones, ¿verdad? En relación a ese fenómeno observado. ¿Ver? Y con la investigación se trata de demostrar si esa suposición que hemos hecho es correcta o no, ¿verdad? También se revisa si esas suposiciones se pueden probar, ¿verdad? O se pueden analizar. Y luego que toda investigación genera diferentes oportunidades para hacer más investigaciones. O sea que del punto que nosotros hemos investigado, se puede seguir generando más investigación. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son los dos tipos de investigación que hay? Veamos, Saraí Ramírez. Perdón, Sandra. Saraí Ramírez. No sé si pudiera decirnos los dos tipos de investigación que hay. Saraí. Si no, aquí tenemos a Verónica, Carolina, me No sé parece. si son cualitativas o cuantitativas. Sí, así es. La No cuantitativa, sé si estoy bien, ¿verdad? Pero yo creo que son cuantitativas y cualitativas. sí, esas son, exacto. La cuantitativa y la cualitativa. Entonces, ¿qué idea nos da la palabra de cuantitativo en términos generales? Contar números. Exacto, que es algo que podemos contar. Es una investigación que nosotros la podemos tratar estadísticamente, ¿verdad? Muy bien. Y en el caso de lo cualitativo, ¿qué idea nos transmite? Cualidades. Que Exacto, es algo, cualidades. Ajá, cualidades. exacto. Es algo que no es tangible, ¿verdad? No se pueden contar. Son cualidades, aptitudes, comportamientos, algo propio del ser humano, ¿verdad? De la parte social del ser humano. Muy bien. Entonces, la cuantitativa, ¿verdad? Se utiliza cuando nosotros podemos recolectar datos para probar las hipótesis, para ver si hay relación entre una cosa o la otra, y de ahí generar ciertas actividades. Y en el caso del cualitativo, ¿verdad? Ya tiene que ver con las ciencias sociales, es poder obtener significados subjetivos, es decir, cómo piensa una población, qué
qué tipo de costumbres tienen, por qué las generan, etcétera, ¿verdad? Muy bien, o cómo un grupo de personas comprende un fenómeno. Entonces, son diferentes el enfoque de lo que estudia. Muy bien. Entonces, en el caso de cuantitativo, como dice, la investigación es rigurosa. O sea que debemos determinar el paso 1 para pasar al paso 2. Eso siempre va a ser importante, ¿verdad? Se sigue siempre ese orden. En cambio, ya vamos a ver que la cualitativa, no. La cualitativa puede tener diferentes, este, puede regresar a pasos anteriores, ¿verdad? Aunque ya voy por el paso 4, pero si debo regresar al 2, puedo hacerlo, porque ya vamos a ver cómo es que se va eso, como intercalando, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes puedan ver cuál es el camino general de la investigación cuantitativa para que lo podamos comprender mejor. Voy a compartirles el material, un esquemita que representa el proceso de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Ese es el proceso de la investigación cuantitativa. Ustedes ven un orden porque ven las flechitas siguen una misma dirección. Vale, primero inicia con la idea, ¿verdad? Después el investigador plantea el problema. O sea, la idea yo la voy trabajando, voy leyendo un poquito con respecto y después planteo el problema. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Verdad? ¿En quiénes lo voy a investigar? ¿Dónde lo voy a investigar? Ya vamos a ver todo lo que implica el planteamiento del problema, pero son todos los pasos previos para que yo inicie una investigación. Luego de que yo ya sé en relación a qué voy a investigar, ya sé dónde lo voy a hacer, en qué tipo de población lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son mis objetivos y todo? Voy a revisar la literatura, ¿verdad? Voy a revisar todo lo que se ha escrito relacionado con eso, ¿verdad? Bueno, no puedo hacerlo todo porque ahora es una infinidad de conocimiento que hay, pero sí, se revisa la mayoría de literatura y se desarrolla el marco teórico. Toda mi base teórica en relación a lo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación y quiero ver la relación que hay del colesterol con el sobrepeso, ¿verdad? Los niveles de colesterol con el sobrepeso, ¿verdad? Entonces yo tengo que leer cómo procesa el colesterol el cuerpo, los alimentos que aportan una mayor cantidad de colesterol, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de colesterol que tiene una persona con sobrepeso, etcétera? Entonces yo empiezo a buscar toda la literatura en base a esos dos temas, ¿verdad? Luego debo de visualizar el alcance del estudio, hacia dónde quiero llegar. Ya los vamos a ver. ¿Será que nada más voy a describirlo? ¿Será que quiero ver nada más cuál es el nivel de colesterol y los trabajadores que tienen sobrepeso de la Facultad de Medicina? ¿Verdad? Entonces, voy a hacer una descripción, ¿verdad? Voy a ver todos los trabajadores que tienen sobrepeso y les voy a medir el colesterol. ¿Quiero hacer eso nada más? O quiero ver cuál es la relación que hay, ya una correlación más profunda entre el nivel del colesterol y el sobrepeso, la alimentación, etcétera. O que si el sobrepeso, que si el colesterol es la causa del sobrepeso. Entonces, dependiendo de eso, si es el alcance del estudio. Y ya vamos a ver que hay distintos. Si solo es explorar, si es describir o si ya queremos establecer una causalidad. Entonces, ya teniendo eso, yo puedo hacer hipótesis y yo puedo decir, si todos los trabajadores que tienen sobrepeso tendrán el colesterol alto, ¿verdad? Entonces, luego que yo ya tengo, digamos, la hipótesis,
voy a desarrollar el diseño. El diseño es cómo voy a hacer mi investigación. Ya es plantear. Voy a entrevistar a todos, les voy a tomar el peso a todos, a los que tengan sobrepeso, les voy a hacer el examen de colesterol y van a hacer en tal fecha y toda la cuestión. Después voy a la definición y la selección de la muestra, ¿verdad? Voy a trabajar con tales y tales personas. Van a ser solo los trabajadores de la facultad que tengan sobrepeso. Y si llegan a obesidad, si es obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, ¿verdad? Ok, digamos que hasta este punto llega la planificación, o sea, la fase en la que yo estoy planeando. Luego va la recolección de datos. Aquí ya no es planeación, aquí ya es cuando yo ya voy a recolectar los datos, ya voy día a día, me junto con cierta cantidad de trabajadores, les tomo el peso y tal, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto ya es momento de ejecutar, porque yo ya estoy poniendo en práctica todo lo que planifiqué. O sea, que cuando yo diseño la investigación en este punto, en la fase 6, yo planifico toda mi investigación. Voy a ir tales y tales y tales días. Voy a tomar tantas muestras de sangre todos los días. Voy a medir a tantos trabajadores. Inclusive yo planifico todos esos exámenes, cómo los voy a evaluar después, si los voy a poner en gráficos, voy a medir, cómo voy a hacer las tablas, ¿verdad? Y ahí yo completo toda mi planeación, ¿verdad? Después me voy a la ejecución, ya cuando empiezo a recolectar datos. Una vez yo ya entrevisté a todos los trabajadores, digamos, ya les saqué todas las muestras, ya tengo todos los datos del colesterol, empiezo a hacer los análisis de los datos. Empiezo a hacer tablas, empiezo a hacer gráficas y empiezo a sacar mis análisis de cada tabla. Ah, tantos trabajadores tienen el colesterol alto, tantos con sobrepeso no tienen el colesterol alto, tantos con sí, etcétera. Y después genero un reporte de resultados, ¿verdad? Ya lo pongo todo por escrito, qué fue lo que me resultó de esa investigación y por lo tanto, si voy a comprobar o voy a decir la hipótesis de que todos los trabajadores con sobrepeso tienen el colesterol alto, ¿es cierta o no? ¿Verdad? Entonces, esas son las fases de la investigación. Pero si ustedes ven, este investigador, no lo separa tanto así en planificación, ejecución e informe final, ¿verdad? Pero lo que yo les quiero aclarar es, ¿verdad?, que de la fase 1 a la 7 son fases de planificación. Eso es importante. Mientras mejor planificada esté una investigación, más fácil va a ser el ejecutarla, ¿verdad? Ya recolección y análisis de datos, eso es ejecución, segunda fase de la investigación, segunda parte. Y la parte final de toda investigación es que se genere un reporte de resultados, ¿verdad? Entonces, las características del proceso cuantitativo ya dijimos. Primero es que sigue este orden. Se sigue este orden. Si no seguimos este orden, nuestra investigación no va a dar buen fruto. Entonces, cuando yo planteo el problema, yo debo de tener clara qué es lo que yo voy a investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero investigar? Después, hago mi revisión de la literatura, visualizo mi alcance, porque no en todos los estudios se hacen hipótesis. Pero si mi alcance lleva hipótesis, entonces hago mis hipótesis y después planifico toda la investigación. Acuérdense, las hipótesis son las creencias, lo que yo creo que va a resultar. Por supuesto que esta hipótesis es en base a la literatura que ya leímos, consultamos, ¿verdad? Muy bien, y la recolección de los datos ya es el proceso de medición.
Es cuando ya nosotros empezamos por diferentes métodos a recolectar la información y a poder medirla. Y después esos datos que nosotros obtenemos lo comparamos con nuestras hipótesis para ver y generar conclusiones, ¿verdad? Esa prácticamente es el proceso cuantitativo. ¿Tienen alguna duda? Pues parece que no. Ahora me gustaría que viéramos cuáles son las características del proceso cualitativo, ¿verdad? Esto lo estoy recapitulando porque son partes que cuesta comprender, ¿verdad? Aunque en los videos puedan estar bien explicados, ¿verdad? Pero son partes que me gusta reforzar. Muy bien. Entonces, en el enfoque cualitativo, como ya dijimos, nosotros estudiamos diferentes fenómenos, ya son fenómenos que no se pueden contar normalmente, ¿verdad? Y la característica de esta investigación es que antes de, pues, ver el problema, antes de generar nuestras preguntas de investigación, es necesario recolectar y analizar datos, ¿verdad? Por eso ven ustedes acá que miren, después de que hacemos inmersión inicial en el campo, miren, a partir de ahí las flechas son en dos sentidos. Porque yo puedo regresar, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la fase C, yo puedo recolectar datos. Los datos me pueden hacer que cambie mi planteamiento del problema. Pero eso está bien, no hay problema. Aquí en este estudio no es de que nosotros vamos a buscar información, a generar hipótesis y después a ver si lo comprueba en la población. No, es prácticamente al revés. Primero estudio la población, genero el conocimiento y después hago mi hipótesis o mi generalización. Esa es la característica del cualitativo, que es un método que va de lo particular a lo general. Entonces, yo estudio una población, ¿verdad? A determinada muestra de la población y en ese caso, después al final yo puedo hacer mis hipótesis y puedo hacer una generalización, ¿verdad? Entonces, sí debo de hacer inmersión inicial en el campo para después generar qué diseño, para ver qué muestra. Y puede ser que mientras más voy conociendo a la gente, tengo que introducir más muestra. Por ejemplo, que hice aquí que un investigador quería hacer una investigación sobre criminales de alta peligrosidad. Pero cuando fue a hacer la inmersión en la cárcel, no lo dejaron pasar. Entonces tuvo que cambiar su muestra, replantearse su muestra, ¿verdad? Y cambiar a otro tipo de criminales para poder hacer su investigación en una cárcel que sí lo dejaban entrar. Entonces, en este caso, aunque yo me planteé un problema, yo ya sé el rumbo en el que quiero ir, ¿verdad? Pero una vez inmerso en el campo, yo puedo cambiar el rumbo de la investigación. Esas son como las características. Luego ustedes ven en el caso de la literatura, yo voy a estar buscando información constantemente de acuerdo a lo que va surgiendo. No es de que lo que busqué, eso fue lo que encontré y eso fue lo que me va a servir, no, porque voy generando distintas ideas, distinta información, entonces necesito ir buscando literatura al respecto, ¿verdad? Entonces, después, pero siempre el fin es recolectar información para luego analizar los datos, después interpretar los resultados y después elaborar el reporte de resultados.
Entonces, esa es la diferencia del cualitativo con el cuantitativo. Entonces, no vamos a hacer hipótesis. Si ustedes ven aquí, no hay ninguna fase que diga que yo voy a hacer hipótesis, sino que en el reporte de resultados, esos son las hipótesis que yo me he podido generar de todo lo que yo he recolectado, ¿verdad? Muy bien, ¿tienen alguna duda al respecto? Muy bien, entonces ahora, ok, perfecto. Veamos. Ok, ya vimos los dos tipos de investigación que hay, entonces ahora, y vamos a ver los dos tipos de investigación en lo que resta de la guía del curso. Vamos a ver cuáles son los pasos de la cuantitativa y después vamos a ver la investigación cualitativa. Como en nuestro quehacer universitario generamos más investigación cuantitativa, esa es la que más aplicamos. Entonces vamos a verla con un poquito más de detalle. Por supuesto, jóvenes, lo que vean en este ciclo no es lo único que deben saber de investigación. Nada más es para que comprendan el camino general por la cual se desarrolla una investigación y que puedan ponerla en práctica en el siguiente ciclo. Y parte en este ciclo, ¿verdad? Pero de ahí ustedes deben de, como les digo, seguir interesándose por aprender más sobre la investigación. Entonces, vamos a empezar por ver cada uno de los puntos de las fases de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Entonces, el primer punto, si ustedes se recuerdan en el esquema, es, después de la idea de investigación, es plantear el problema de investigación cuantitativa. Pero consta de 5 aspectos. Nelson, Antonio o Anthony, no sé, porque no puedo ver el nombre completo. Nelson, ¿nos pudiera decir cuáles son los 5 aspectos que conlleva planear el problema de investigación? Nelson, no está Nelson. Xiomara, Maribel, ¿nos puede decir cuáles son los 5 aspectos del planteamiento del problema? ¿Será que no han podido ver los videos y hacer su resumen de esta guía? ¿O no están presentes? Tiene problemas con el lado, tío. Le escribo la pregunta, Xiomara. Vamos a ver. Vamos a escribirle cuáles son los 5 aspectos del planteamiento del problema. Puede escribirlos. Vamos a ver. Aquí la idea es que participemos todos y que es importante que leamos antes de venir. Vamos a ver si la compañera Xiomara escribe. Le vamos a dar un par de minutitos. Un minutito. Vaya, pero vamos a ver. Aquí hay 2 compañeras que han levantado la mano. Nayeli, díganos. También Melissa, Sí, que Nayeli. los 5 elementos. Ajá. El número 1 son los objetivos de investigación. El número 2, las preguntas de investigación. El número 3, justificación de la investigación. El número 4, viabilidad de la investigación. El 5, evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Ok, muy bien.
Melissa, gracias, Melissa. Yo sé que hay varios que quieren participar. Ya van a tener la oportunidad de aportar más, ¿verdad? Perfecto. Entonces, dentro del planteamiento del problema debemos definir todos estos aspectos. Y esto es importante que ustedes lo comprendan porque es parte del documento de la planeación de la investigación. Siempre debemos plantearnos esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? La pregunta de la investigación, ¿cuál es la justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias del problema? Muy bien, perfecto. Entonces, en el planteamiento del problema, nosotros vamos a definimos bien qué vamos a investigar, ¿verdad? Esa es lo que debemos, lo que desarrollamos con estos 5 pasos, ¿verdad? Vamos a estructurar, dice, de manera más formal cuál es nuestra idea de investigación y vamos a describir cuál es el problema específico que vamos a investigar y lo vamos a enmarcar en un lugar, en el espacio, ¿verdad? Y qué es lo que queremos lograr con eso, ¿verdad? Entonces, el problema de investigación, decir, ¿qué es lo que yo voy a investigar? Debe de relacionar 2 conceptos o variables. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, vimos colesterol, sobrepeso, colesterol en la sangre y sobrepeso. Ya vamos a ver más adelante que las variables, ¿verdad? Es cualquier atributo de la persona y estamos hablando del peso de la persona y los niveles de colesterol en la sangre. Puede ser fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, etcétera. Todo eso son variables. Entonces vamos a relacionar 2 aspectos, ¿verdad? Siempre. Por ejemplo, ¿sirven las medidas de prevención para disminuir el contagio de COVID? Ahí estamos hablando de medidas de prevención y contagio de COVID. Estamos hablando de 2 aspectos o variables que relacionamos. Que normalmente el problema se redacta en una pregunta. Por eso, después del objetivo va la pregunta de investigación. Entonces, siempre lo redactamos como un problema, ¿verdad? En el caso de la investigación que yo les propuse, son todos los trabajadores que tienen sobrepeso de la Facultad de Medicina de El Salvador, de la Universidad de El Salvador, tienen el colesterol alto, ¿verdad? Es como se redacta en forma de pregunta porque es una duda que tenemos, que queremos solventar a raíz de la investigación. Y lo otro es que nuestro planteamiento debe de ser posible de medir. O sea, debe de ser una realidad que yo pueda medir, ¿verdad? En el proceso cuantitativo, ¿verdad? Es algo que yo puedo establecer numéricamente. Muy bien. Entonces, en el caso de los objetivos, ¿qué son los objetivos, jóvenes? Vaya, Melissa nos pudiera decir, Melissa Castellón, ¿qué es el objetivo de la investigación? La compañera que quería participar, Melissa Beatriz Castellón, ¿pudiera decirnos qué son los objetivos de investigación? Dice que se puede señalan a lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Así es. El objetivo me dice hacia dónde voy a llegar, qué es lo que voy a lograr con la investigación. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que yo quiero describir el índice de mortalidad de los niños en El Salvador, ¿verdad? Entonces, voy a poner todos los niños que mueren, cuáles son las causas por las que mueren, a qué edades mueren, etc. Es una descripción.
Entonces, yo voy a describir a base de tablas en tales departamentos, mueren tales niños, de tales edades, de tal cosa, una descripción. Pero el objetivo me dice que yo quiero describir. Ahora, puede haber otro objetivo en el cual yo quiera explicar o establecer la causa de. Entonces, yo quiero demostrar que la causa del cáncer de pulmón es por fumar. Entonces, demostrar el efecto de fumar en la causa del pulmón, ¿verdad? Entonces, esa es una, digamos, investigación que quiere una explicación, que quiere demostrar una causa, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que voy a llegar. El objetivo me dice a lo que voy a llegar, que deben de ser claros. El objetivo debe de ser claro qué es lo que quiero lograr con mi investigación, ¿verdad? El objetivo siempre empieza con un verbo. Por eso es que se les compartió un link hacia a una objetivos basados en niveles de cognición, porque ahí están todos los posibles verbos, todas las posibles acciones que yo puedo hacer en base a un conocimiento, si yo lo quiero analizar, si yo quiero estimar magnitudes, si yo quiero especificar algo, si yo quiero demostrar, comparar, explicar, describir. Cada verbo, o sea, descripción es diferente de análisis, ¿verdad? Descripción es decir, esto primero, esto segundo, esto tercero, ¿verdad? Pero un análisis, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da lo segundo? ¿Por qué se da lo tercero? ¿Verdad? Eso es un análisis. Son diferentes el nivel de profundidad de cada verbo, ¿verdad? Por eso es que se les dio ese otro contenido. Entonces, en el caso del objetivo, ustedes ven, siempre inicia con un verbo, ¿verdad? Me dice qué es lo que en qué voy a ejecutar esa acción. Si voy a describir, ¿qué es lo que voy a describir? ¿En quiénes y en dónde? Y si es posible, ¿cuál es el efecto? Eso siempre debe de llevar un objetivo, ¿verdad? Entonces puede ser el objetivo de mi investigación, establecer los niveles de colesterol en sangre en los trabajadores con sobrepeso de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Medicina, de los que trabajan en los meses de abril a noviembre del 2021, ¿verdad? Entonces, para establecer la posible relación que hay, ¿verdad? Entonces, todo así debe de redactarse un objetivo. Dijimos primero el verbo, después sobre qué va a actuar el verbo, sobre quiénes, dónde y cuándo, ¿verdad? Y el posible efecto. Ok. Ahora, la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que hace la pregunta? ¿Qué es la pregunta de investigación? Stephanie Azucena. ¿Qué es la pregunta de investigación? ¿Qué hacemos con la pregunta? Gerardo, Mauricio. Lick, ¿la puedo decir yo? Ok, Gabriela, díganos. Dice que preguntas que orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación, pero que no deben ser utilizadas con términos ambiguos ni abstractos. Exacto. Debe ser una pregunta específica que me determine, que me deje claro, que deje claro al lector qué es lo que se va a investigar. Probablemente no solo sea necesario poner la pregunta, porque a veces cuando ustedes inician a hacer su investigación, solo ponen la mera pregunta, sino que hay que establecer el contexto, ¿verdad? La relación que hay, por qué se forma esa pregunta, ¿verdad? Y lo otro, que la pregunta debe ser
clara, debe ser delimitada. Y aquí hay ejemplos. En el caso de, hay una pregunta muy general. ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto? Imagínense esa pregunta. ¿Cuántos medios de comunicación colectiva hay? Estamos hablando de radio, televisión, periódicos, publicaciones, cines, anuncios publicitarios, internet. O sea, ¿de qué medio de comunicación va a hablar? No lo especifica, ¿verdad? No puede hablar de todos. Luego, el voto de quién, de qué tipo de voto, ¿verdad? Si es voto religioso, si es nacional, si es local. Entonces ahí no deja claro qué es lo que va a estudiar, ¿verdad? Pero si ya la pregunta dice, por ejemplo, si ya la pregunta la formulan así, la exposición de los votantes a los debates televisivos de los candidatos a la presidencia de Guatemala está relacionada con la decisión de votar o de abstenerse. Vea que eso ya nos delimita más el problema. Ya lo delimita bien porque nos dice que vamos a analizar cuál es el efecto de los debates televisivos en los votantes. ¿Pero votos de qué? Para la presidencia de Guatemala. ¿Y cuál es el efecto que quiero buscar? Si votan o si se abstienen. ¿Verdad? Entonces, la pregunta, mientras más precisa es, más fácil va a ser de responder. ¿Verdad? Entonces, por eso debe de delimitarse bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Y siempre la delimitación con personas, procesos, viviendas, entidades, etcétera, y el tiempo. Entonces, por eso es que a veces no es de que en una sola pregunta yo lo voy a abarcar todo, sino que quizás sea necesario hacer una breve explicación en relación a todo esto. La pregunta de investigación debe tener ciertos requisitos. Primero, que no debe conocerse, es decir, no debe de haber una respuesta a esa pregunta, porque entonces, ¿para qué vamos a hacer la investigación si la pregunta ya tiene respuesta? ¿Verdad? También que deben poder ser datos que se puedan medir, que impliquen medios éticos. Eso es importante y es algo que vamos a ver que debemos de actuar con ética en investigación. Que la pregunta sea clara y que lo que se obtenga sea sustancial, o sea algo bueno, ¿verdad? Ok, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? ¿Quién nos quiere ayudar? Había levantado la mano Doris para el punto anterior. No sé si le gustaría explicar. O Mirna, díganos, Mirna. Dice, la justificación de investigación. Sí, la Además de los justificación. objetivos de la... Ajá. Además de los objetivos de las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones. Se ejecutan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona. Y Así ese es. propósito debe ser lo suficiente y significativo para que se justifique su realización. Dice, indica el porqué de la investigación, exponiendo sus razones por medio de la justificación, y debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Así es. Es como cualquier otro proyecto, ¿verdad? Cuando ustedes quieren que sus papás les compren algo, empiezan a explicarle todas las razones por las que lo necesitan, ¿verdad? Y les plantean todos los efectos en ustedes, para qué les va a servir, para qué lo van a utilizar, hasta para qué lo van a utilizar los papás, ¿verdad? Entonces, la justificación es convencer de por qué es importante esa investigación. Y es que la investigación normalmente necesita de alguien que la apruebe, ya sea porque necesitamos dinero para ejecutarla, porque necesitamos pues graduarnos, entonces deben de aprobarla para poder graduarnos. Entonces debemos de hacer una justificación, y esas son, como dijo la compañera, las razones de por qué es importante
que se aprueban. Y para que una investigación sea buena, debe de explicar cuál es la conveniencia, para qué va a servir la investigación. Debe de tener relevancia social, a quiénes va a beneficiar esta investigación. Debe de tener implicaciones prácticas. ¿Es un problema real? ¿Es un problema que necesita resolverse en esta sociedad, en este lugar? Debe de tener valor teórico. ¿Será que, o sea, no hay nada, no hay conocimiento respecto a tener esa información? Y la utilidad metodológica. Esta investigación puede ser instrumento para que luego se hagan otras investigaciones. Entonces, todas esas razones deben de plantearse en la justificación. ¿Y qué es la viabilidad? Julio quería participar en el anterior. Julio, ¿le gustaría decirnos cuál es la viabilidad de la investigación? Diana ha levantado. Julio. Julio ya puso el audio, Diana. Julio. Bueno, si no, Diana. Va. Diana. La viabilidad o factibilidad del estudio, para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Así es. ¿Qué tan posible es ejecutar ese estudio? Aquí hay un caso de un estudio bien interesante que iba a evaluar cuál era la influencia de la televisión en la sociedad y lo iban a hacer en una comunidad donde no conocían la televisión, ¿verdad? Entonces, la cuestión era que había que darle televisores a toda la comunidad. Y aparte de eso, había que pagarles, vea la señal de los canales para llegar ahí a ese lugar. Entonces, realmente era mucho el gasto y no se podía ejecutar. Aunque hubiera sido muy bueno saber cuál es el efecto de la televisión en la actividad de la gente, en los gustos, en las actitudes, en los valores, para ver si se modificaban los valores, pero al final era muy caro, ¿verdad? Entonces no era viable. Y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Ángel Anthony. Ángel Anthony. La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Qué debemos tener claro ahí? María Teresa. O Diana Carolina, que ya nos había levantado la mano en el punto anterior. Tenemos que tener en cuenta que importantes preguntas referentes a la investigación, como por ejemplo, ¿qué más necesitamos saber del problema? ¿O qué falta de estudiar o abordar? Que al final de esto las respuestas nos van a ayudar a saber dónde se encuentran ubicadas nuestra investigación, en la evolución del estudio del problema y en las nuevas perspectivas en las que podríamos aportar. Exacto, o sea que mientras nuestro estudio genere conocimiento que no haya, es mejor, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la investigación, generar conocimiento. Pero si hacemos una investigación repetitiva de algo que ya hay bastante información, entonces pues es menos relevante, digamos, ¿verdad? La investigación. ¿Alguna duda con respecto a esta guía? ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciada, no sé si podría como explicar en sí qué consiste la revisión de la literatura. Ok. Ese es de la guía 4, ¿verdad? Perfecto. Ok.
Realmente ya estamos a 15 minutos. Yo sé que están bien cansados. Yo creo que no vamos a terminar de explicar. Solo voy a explicar lo que menciona la compañera y quizás lo demás lo vamos a dejar hasta aquí y lo vamos a retomar en la siguiente clase. Bueno, recuerden que según la calendarización, la semana que venimos es la semana de vacaciones. Bueno, ya les voy a explicar. Solo vamos a ver lo que dijo la compañera respecto a la revisión de la literatura. Vale. Como ya planteamos el problema, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que vamos a investigar. Entonces, ahora lo que debemos es hacer nuestro marco teórico. ¿Y eso qué quiere decir? Que de todo, si es que de casi todo, ya hay información, ya hay conocimiento generado. Entonces, si nosotros tenemos un marco teórico o una teoría en la cual nosotros vamos a basarnos, va a ser más fácil sacar de ahí nuestros análisis. Por ejemplo, vaya, en el caso de que nosotros queremos investigar sobre cuáles son las enfermedades prevenibles de una comunidad, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar información sobre las enfermedades prevenibles, cuáles son las causas, en qué, de acuerdo a su ambiente, lo biótico, lo no biótico. Entonces, de todo eso hay información, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar toda esa información que me va a servir para saber qué es lo que yo voy a analizar. Vaya, por ejemplo, si dentro de la información yo encuentro las enfermedades parasitarias y que esas se adquieren a través del agua y que yo las puedo evaluar a través de un examen general, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda a que mi investigación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar los registros de todos los exámenes que les han hecho a todas las personas de la comunidad, ¿verdad? Si es que no tengo el dinero para mandarles a hacer los exámenes, ¿verdad? La cuestión es que la teoría me ayuda a seguir formando los siguientes pasos de mi investigación. Entonces, yo necesito saber cuál va a ser mi referente teórico. Y para eso yo necesito hacer la perspectiva teórica. ¿Eso qué quiere decir? Voy a recolectar la información importante, luego la voy a ordenar y esa va a ser mi base teórica y yo la voy a poner en mi planeación de la investigación, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a revisar la información, yo puedo darme cuenta de qué es lo que ya se sabe, cuáles son los estudios que ya hay, con qué tipo de muestras es que se trabaja, ¿verdad? Cómo se recolectan los datos, en qué lugares se han hecho los estudios, qué diseños se han utilizado. Yo conozco más sobre otras investigaciones que se han hecho al respecto. Entonces, la perspectiva teórica, todo el proceso de comprender qué teoría voy a utilizar implica varios pasos. Primero, es la revisión analítica de la literatura, ¿verdad? Después de la revisión de la literatura, voy a obtener la literatura o consultar la literatura y luego construir mi marco teórico, ¿verdad? Entonces, en el caso de la revisión analítica de la literatura es que yo me voy a ir a todos los buscadores, yo me voy a ir a la biblioteca, ¿verdad? Y voy a empezar a detectar, a revisar, a consultar y a obtener la bibliografía. Yo quiero hablar de enfermedades prevenibles, entonces voy a empezar a buscar enfermedades prevenibles, pero claro, eso me va a dar un resto de información. Entonces tengo que ver que tenga que ser relacionado al sistema digestivo, que tiene en comunidades rurales, etcétera, ¿verdad? Entonces yo voy, como yo ya tengo bien delimitado mi estudio, yo voy a buscar información en ese límite, ¿verdad? Entonces primero yo voy a irme a los buscadores a ver en todo donde yo me puedo conseguir información al respecto. Entonces voy a empezar a revisar todas esas referencias, ¿verdad? Puede ser
que empecemos a descargar todo lo que no nos va a ayudar, lo vamos a empezar a descartar, perdón. Ahora el acceso al conocimiento es tanto, nosotros podemos acceder a bibliotecas virtuales que tienen infinidades de libros, pues, revistas, artículos, etcétera. Entonces yo voy a empezar a revisar y yo voy a empezar a buscar los temas específicos. Para eso yo tengo que tener mis términos de búsqueda claros. Y eso lo voy a generar si mi planteamiento del problema está claro. Ustedes saben qué es un término de búsqueda, ¿verdad? Cuando en Google ponen qué significa tal cosa. Entonces ahí están dando términos de búsqueda, ¿verdad? Si yo pongo, por ejemplo, enfermedad prevenible, me va a dar una cantidad de resultados increíbles, ¿verdad? Pero si mientras más voy especificando, esos resultados van a ir haciéndose cada vez menos y cada vez más específicos. ¿Verdad? Entonces ahora se puede optar por los buscadores en línea o puedo irme a bibliotecas, ¿verdad? En los buscadores en línea, pues yo puedo accesar las 24 horas, puedo accesar a una gran cantidad de información. Ahora, no toda va a ser en español. La más actualizada generalmente está en inglés, pero yo ahí voy a ir descartando lo que puedo usar y lo que no puedo usar. Y necesito usar esas palabras claves, ¿verdad? Que me ayuden a obtener la información justo que es la que yo quiero utilizar. Entonces, digamos que yo ya me decidí por 5 bibliografías. Dentro de todas, en mi proceso inicial, ¿verdad? De que ya me fui a varias bibliotecas, ya utilicé varios buscadores, pregunté a expertos. Entonces yo ya me definí, digamos, por unas 5 o 10 bibliografías. Que ya vamos a ver más adelante cuánto es las que proponen. Realmente son 20 las mínimas, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Localizarlas. Vale, porque hay libros que si los puedo obtener en línea o los compro o los descargo gratis, pero debo descargarlos. Si voy a la biblioteca física, debo de pedir prestado el libro, en la revista, etc. Entonces voy a obtener la literatura. Vaya, una vez ya tengo esos libros de los que yo ya sé que ahí está la información que yo necesito, entonces voy a consultarla. Entonces ya voy a ir leyéndola detenidamente y voy a ir apartando lo que yo voy a ir utilizando. ¿Verdad? Vale, ya tengo entonces la bibliografía, la teoría que voy a utilizar. Entonces luego yo hago mi marco teórico, armo el marco teórico. ¿Y eso cómo es? Organizar la información que yo ya tengo. La organizo, la ordeno y genero mi marco teórico, ¿verdad? Ordeno la información y se puede hacer un mapa para organizar la información. Aquí dice, ¿cuántas referencias debo usar para el marco teórico? De una materia, una investigación de una materia como las nuestras, por ejemplo, puede variar entre 15 y 25. Una tesis pequeña de 20 a 30. Ya para graduarse deben de tener una tesis de 25 a 35 bibliografías consultadas. En una maestría deben consultar de 30 a 40, que deben de tener esas 40 referencias bibliográficas. Por supuesto, todo esto depende de la institución a la que ustedes van a presentar su investigación. Y el marco teórico, ¿cuánto debe de medir? De todas esas bibliografías que yo tengo que poner, ¿cuánto voy a poner en mi marco teórico? Pues dice que para una tesis debe de ser de 8 a 15 cuartillas, de 8 a 15 páginas. O sea, no es que voy a poner todos los libros, ¿verdad? Para las referencias bibliográficas, entonces, ¿por qué voy a hacer 15 referencias bibliográficas si solo voy a poner 8 páginas en mi marco teórico? Porque la referencia le va a servir de consulta, porque ahí está más información, porque el que lee su investigación sabe dónde puede buscar más información. Pero usted va a poner su información ordenada, que es la que usted va a utilizar, nada más, ¿verdad?
Y entonces ya después debe analizar si su información, si su revisión está adecuada y se redacta el marco teórico, ¿verdad? No sé si quedó clara en qué implica la revisión de la literatura. Es parte de elaborar el marco teórico, es el paso inicial. No sé si está claro. Sí, licenciada, ya me quedó más claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces si quieren, llegamos hasta acá. En la siguiente clase que nos veamos, vamos a discutir, ¿verdad? Los alcances nos hicieron falta, las hipótesis y las variables. Entonces, voy a revisar ahorita rápidamente, jóvenes, la calendarización. Vaya, este es nuestro último día de actividades, ¿verdad? Toda la otra semana es vacación. Ahora el campus queda libre para entrar y usted también tiene los videos en el Facebook, entonces usted puede repasar y estudiar todo lo que desee, ¿verdad? Para la semana que vengamos, vamos a ver 3 guías. El curso, la guía 5, 6 y 7, ¿verdad? Las 5 y las 6, que es a plantear el diseño y el muestreo, y las 7, ¿verdad? Que es la etapa de la ejecución. Eso es lo que vamos a ver. Y debemos de tener un día en el que vamos a reunirnos para discutirla. ¿Cuándo se las voy a subir yo esta información? Lo más probable es que el lunes 5 o tal vez el fin de semana lo ponga, si puedo. Pero si no, el 6 es martes, ¿verdad? Entonces ya va a estar ahí, ¿verdad? El, el, la vacación llega hasta el 5 de abril. Vamos a ver, solo quiero verificar porque en el caso quiero ver abril. Lunes 5, perdón, lunes 5, sí, ese día inclusive, vamos al martes 6. Pero estoy viendo que el 9, que es ese viernes, tienen el examen del trabajo, del taller de elementos básicos del trabajo comunitario. Entonces, no sé a qué horas le van a poner el examen ese día, pero de ahí el otro día sería que hagamos la discusión miércoles. Yo digo que hagamos siempre la discusión el 9, ¿verdad? El 9 por la mañana, porque yo me imagino que su examen siempre va a ser en la tarde, a menos que el examen se los programen la misma fecha, o digamos que quisieran otra hora, o lo quisieran el miércoles 7, pero realmente no sé si ya van a haber podido haber visto todos los videos. A menos que programen el examen a la hora de clase, a la hora de nuestra discusión, no tendríamos la discusión, la vamos a reprogramar, pero yo creo que lo más probable es que el examen sea por la tarde. Entonces, ese viernes 9 tendríamos las discusiones de esas guías, 5, 6 y 7 y lo que ha quedado de las 4, ¿verdad? Así es que, bueno, en el caso del taller, ustedes lo que ya vieron lo pueden ir repasando, ¿verdad? Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? Ha sido una jornada larga. ¿Tienen alguna dudita? Tenemos 2 minutitos. Si no han quedado dudas, jóvenes. Yo, licenciada, Sí, dígame. no sé, podría mencionar cuál es el otro objetivo, los 5 aspectos del planteamiento del problema, el último. La evaluación. El último punto es verificar la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, ¿verdad? Este punto dice que es un poco difícil a veces porque tendríamos que ser muy expertos en el tema para saber que hay algo que hace falta, ¿verdad? Pero ahí en este caso es
que nosotros nos preguntemos, ¿qué más hay que saber respecto a este tema? Porque mientras nosotros consideramos esa información que no se ha desarrollado o que no se encuentra, nuestra investigación puede ser más relevante y aportar más. Entonces, ¿qué nuevas perspectivas se puede aportar? Hay que buscar qué es lo novedoso del tema. Entonces, por eso hay que evaluar qué es lo que no hay para que nosotros propongamos eso. ¿Verdad? Esa sería esa evaluación del conocimiento del tema. Si en dado caso nosotros vemos que realmente hay algo que hace falta, entonces nuestra investigación puede ir enfocada a eso, a lo que haga falta. No sé si le quedó claro. Sí, me quedó claro, Lee. Ok, muy bien. Cualquier cosa pueden seguirlo preguntando en los foros de consulta. Yo usualmente lo reviso. Voy a calificar las tareas también. Es para que nada más es como orientarles, ¿verdad? ¿Qué deben de mejorar? Y les animo siempre a estar activos en el campus y que hagan sus resúmenes. Y ahí cualquier cosa estamos a la orden, jóvenes. Así es que feliz vacación. Cuídense y también aprovechen el tiempo. No se olviden de todo del estudio porque al regresar de vacaciones venimos a examen. Bueno, pasen feliz día entonces, jóvenes, cuídense mucho. Feliz día, licenciada. Gracias, igual. Bueno, Adiós, licenciada. adiós, adiós, cuídense.